es el estudio del movimiento. Desde un punto de vista descriptivo, o sea, sin analizar las causas de este movimiento. Para analizar las causas, más adelante vamos a ver lo que es dinámica, que en conjunto con, además de la estática, forman parte de una rama de la física que se llama mecánica. En la cinemática, nosotros vamos a empezar con el modelo de una partícula. Habíamos visto que una partícula era una manera de representar cualquier objeto como un solo punto. Más adelante vamos a ver que hay algunos puntos especiales que son los ideales para representar ese objeto, pero por ahora nos contentamos con un punto cualquiera del objeto que vayamos a representar. La partícula no tiene ni forma ni tamaño, solamente es un puntito, es el que se va a mover y vamos a determinar cómo se mueve. Para poder determinar cómo se mueve, tenemos que primero hablar de lo que es la posición. Esto también lo voy rápido en esta parte porque ya la vimos en la clase pasada. La posición se mide en unidades de longitud, concretamente en metros, donde para poder medir una posición necesitamos un sistema de referencia. Y para hablar de un sistema de referencia, no hay ningún sistema de referencia que tenga preferencia sobre otro. O sea, básicamente todos los sistemas de referencia tienen que cumplir ciertas condiciones, pero van a ser todos equivalentes a la hora de describir qué pasa con los movimientos de las partículas. Pero cuando nosotros elegimos un sistema de referencia, una de las cosas que tenemos que determinar es el origen de coordenadas, o el cero, y generalmente también los sentidos positivos. ¿Sí? En el caso, al principio nosotros vamos a empezar a trabajar con una sola dimensión, por lo tanto al elegir un sistema de referencia vamos a trabajar en una línea donde en algún punto arbitrario vamos a decir que es el cero, y para una dirección arbitraria cualquiera decimos que es positivo, y por lo tanto para la otra va a ser negativo. Por lo tanto, por ejemplo, si un punto o una persona o una partícula en particular está ubicada en determinada posición, de acuerdo a la distancia que tiene del origen, vamos a decir que está ubicado en la posición, supónganse 2, y si alguna persona estuviera ubicada a la izquierda, en este caso puse negativo, supónganse que esté para acá, por ejemplo a menos 1,5, son posiciones que determinan en qué posición está ubicada cada partícula. Para determinar las posiciones, la convención hace que utilicemos generalmente las letras X, o X e Y, o X y Z, de acuerdo al sistema de coordenadas. Como vamos a trabajar con una sola dimensión, vamos a hablar de las letras en el eje X. ¿Sí? Pero no es necesario, no es obligatorio utilizar estas letras. Recuerden, las letras son solamente letras, y así el ser humano las elige a gusto. A continuación del siguiente concepto importante que vimos en la clase pasada, al final de la clase que no quedó grabado, es el concepto de desplazamiento. Un desplazamiento es un cambio de posición, o sea que si una persona se mueve a una posición diferente, supónganse que antes estaba en 2 y ahora voy a borrar acá para que quede claro. Y ahora está, supónganse, en una posición 4, entonces decimos que va a tener una posición sub 1 y una posición sub 2. El desplazamiento se lo representa con la letra delta, es una letra griega, delta X, que significa restar o diferencia. Y cuando yo hago una diferencia, voy a posicionarme en la posición al final, menos la posición al principio. Entonces encuentro acá la diferencia. Si la posición final era 4, la posición inicial era 2, mi desplazamiento es de 2 metros. Hay una pregunta. Una pregunta. No, la posición no siempre es positiva, la posición puede ser negativa, eso es arbitrario. Para contestar la pregunta que hicieron recién, el sentido positivo lo elegimos nosotros de acuerdo a nuestra conveniencia. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que los positivos vayan hacia la derecha, pero no es la única posibilidad. O sea,
posición, si nosotros elegimos el 0 a la izquierda y la posición está en el sentido positivo de ese 0, vamos a decir que la posición es positiva, pero no siempre es positiva. Fíjense que acá tengo una posición que la dejaré como negativa como ejemplo. ¿Sí? Eso solamente para contestar la pregunta. Espero que haya sido respondida. Cualquier cosa la seguimos por WhatsApp después más tarde. Pero bueno, seguimos con nuestra exposición acá. Decíamos que cuando algo cambia de posición, esto es el mismo objeto dibujado dos veces, estaba acá y ahora está acá, por lo tanto se movió. Ese movimiento que tuvo, que se denomina desplazamiento, se menciona como una diferencia entre las dos posiciones, o sea, la posición en la que está ahora y respecto a la posición en la que estaba al principio. Esa diferencia entre las dos posiciones nos da el desplazamiento. El desplazamiento también se mide en unidades de longitud, o sea, es un cambio de la posición y se mide en metros. Un desplazamiento en este caso vamos a trabajar con una sola dimensión, pero no tenemos que perder de vista que estas unidades o este tipo de magnitudes no están completas solamente con decir el número. O sea, yo si digo estaba en 2 metros y me moví 2 metros, o sea, tuve un desplazamiento de 2 metros. No me alcanza esa información para poder determinar dónde estoy ahora. ¿Sí? Un desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Sí? Un vector consiste en un módulo y una dirección más sentido de movimiento, donde este es lo que recién preguntaron, el valor absoluto, en realidad es la cantidad numérica que se mueve algo, y esto es una manera de decir hacia dónde me muevo. Si yo determiné en mi sentido positivo arbitrariamente hacia determinado lugar, cuando el desplazamiento coincide con esa dirección positiva, generalmente cuando trabajamos en una sola dimensión, esta dirección y sentido se va a ver reflejada como si fuera un signo, pero esto es solamente porque trabajamos en una sola dimensión. Más adelante, cuando trabajemos en más dimensiones, vamos a ver que en realidad la dirección y el sentido son un ángulo de desplazamiento y lo vamos a trabajar con su descomposición de componentes, etcétera, cosa que a ustedes les resulta bastante tedioso hacer, es aburrido, y bueno, ya llegará el momento en que tendremos que hacerlo. Bueno, sigo con el tema. Entonces decíamos, un desplazamiento es un vector. Cuando trabajamos en una sola dimensión, no se nota tanto el concepto vectorial, solamente se nota en el sentido positivo o negativo de si me muevo hacia la derecha positivo, en este caso pues determiné que la derecha era positiva, o si me muevo hacia la izquierda es negativo. ¿Sí? Recuerden que esto depende de una elección de acuerdo al problema que estemos por tratar y para que nos facilite todo ese trabajo. Bueno, el siguiente concepto, que acá empezamos a ver las cosas más importantes en lo que es la materia. Este desplazamiento no es lo mismo si se hace lentamente que si se hace rápidamente. O sea, no es lo mismo cuando hablamos de desplazamiento, que terminamos siempre con delta x. Vamos a poner acá final e inicial como subíndices, la f de final y la i de inicial. El desplazamiento va a depender, no es lo mismo si lo hacemos rápido o despacio, si lo hacemos en función del tiempo. Entonces, cuando nos movemos rápidamente, vamos a estar hablando de un concepto que se llama velocidad. O lentamente. ¿Sí? La velocidad, que la vamos a representar con la letra B corta minúscula,
es entonces el desplazamiento que yo tuve de acuerdo al tiempo que me llevó a desplazarme en ese tiempo. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de lo mismo que teníamos antes, que recorrí los 2 metros que había antes, pero los recorrí en 10 segundos, no es lo mismo que si los recorro en 100 segundos o en 1 hora o en lo que sea, ¿sí? La diferencia, el desplazamiento total va a seguir siendo siempre el mismo, van a ser los 2 metros que yo me moví, pero la rapidez con la cual yo me moví va a cambiar. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, vamos a trabajar acá con algo más sencillo, vamos a hacer lo que hacemos en 1 segundo. Vamos a tener una velocidad, la vamos a llamar así, de 2 metros por segundo, y esto se interpreta que en la unidad de tiempo yo recorrí esta distancia, ¿sí? Entonces esto significa que pasado 1 segundo yo avancé 2 metros. Con esta interpretación y esta definición de la velocidad, yo puedo encontrar cosas más importantes, por ejemplo, puedo despejar el desplazamiento y determinarlo de esta forma, pasando el tiempo multiplicando, y entonces, dado cierta velocidad y pasado cierto tiempo, yo puedo llegar a decir cuánto me moví, ¿sí? Que es la idea de todo esto. O sea, si yo sé que me muevo a una velocidad de 2 metros por segundo, y recuerden que 2 metros por segundo quiere decir que en cada segundo yo avanzo 2 metros, y yo digo cuánta distancia yo recorro en 5 segundos, entonces yo hago esta multiplicación, porque si en un segundo yo recorro 2 metros, en 5 segundos, vamos a poner acá las unidades para que quede claro, yo hago la multiplicación y encuentro que la distancia recorrida son 10 metros, que es la primera parte básica de esto que les estoy diciendo. Parece muy tonto, pero es un concepto que a veces se termina de escapar cuando queremos realizar problemas más complejos. Entonces, esta es la primera parte, la parte más tonta de todo, es decir, bueno, si yo recorro, si me muevo 2 metros en cada segundo, pasados 5 segundos yo me voy a mover 10 metros, y ese es el concepto que es importante. Es decir, si yo en cambio me muevo más rápido en el mismo tiempo, supónganse que yo en vez de moverme 2 metros cada segundo, me muevo 5 metros en cada segundo, en el mismo tiempo determinado, yo voy a haber recorrido una distancia mayor. Porque la velocidad es mayor. Entonces, cuando hago una velocidad mayor, en el mismo tiempo, el desplazamiento que encuentro es mayor, ¿sí? Este es un concepto que es importante, y a partir de este concepto, vamos a encontrar ciertas ecuaciones que describen el movimiento en función del tiempo en el cual yo estoy pasando. O sea, si yo sé que cierta partícula se está moviendo de determinada manera, la idea de describir ese movimiento es poder predecir en qué lugar va a estar la partícula en determinado momento. Y para poder hacer eso, yo voy a despejar esta ecuación, donde el delta X, recuerden que es posición final menos posición inicial, y la velocidad, también un delta significa una diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. Esta fórmula así escrita, ustedes lo que tienen que tener siempre en cuenta es que cuando yo pongo un subíndice, en este caso una F y acá una I, acá también voy a poner una F y acá una I, donde X, F y T sub F son dos valores que están relacionados entre sí. ¿Esto qué quiere decir? X sub F es la posición, de acuerdo al sistema de referencia que yo haya elegido, en la que estaba mi partícula o mi objeto en el instante T sub F, que también va a ser, para poder terminar este instante, yo voy a necesitar también tener un sistema de referencia de tiempos. ¿Sí? O sea, yo para poder determinar un sistema de referencia de tiempos, generalmente se utiliza un reloj, que es un sistema de referencia para los tiempos. O sea, cuando yo tengo que elegir el reloj, tengo que encontrar también, en este caso, la diferencia con los tiempos, a diferencia de las posiciones, es que nosotros no podemos realmente determinar cuándo el tiempo va a
para qué lado es positivo y para qué lado es negativo. Nosotros, cuando hablamos del tiempo, la forma en la cual vamos a manejar el tiempo, esto de acuerdo a la física, de acuerdo de Newton, recuerden que estamos hablando de física que tiene 400 años de antigüedad, para nuestra manera de entender los problemas, el tiempo va a ser el mismo para todos. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que el tiempo nosotros no podemos controlarlo, o sea, una vez que estamos pasando, arrancamos la clase a las 5 de la tarde, entonces ese va a ser nuestro tiempo cero y a partir de ahí el tiempo pasa y va a seguir avanzando para todos igual. ¿Sí? No es que para algunos el tiempo pasa más rápido y para otros el tiempo pasa más despacio. Esto después fue demostrado que es mentira. ¿Sí? O sea, más adelante Einstein en su primera teoría de la relatividad especial en el año 1905 determinó que el tiempo en realidad depende de cada observador. No vamos a entrar en esa física, pero como ya les dije en una de las primeras clases, esto es muy importante, sobre todo, por ejemplo, para las cosas que se mueven muy rápido. Por ejemplo, los satélites de GPS. O sea, los satélites de GPS tienen que hacer correcciones en sus relojes internos porque el tiempo que transcurre dentro del satélite es distinto que el tiempo que transcurren las personas que estamos quietitas acá en la Tierra. Pero en nuestra física, que es la física más sencilla, que es la física clásica, que es la física vieja, de acuerdo a lo que Newton fue describiendo en los años 1600 y pico, el tiempo es el mismo para todos y no tenemos manera de controlarlo, pero sí podemos determinar en qué momento nos empieza a interesar manejar el tiempo. Entonces lo que nosotros sí podemos hacer, y lo único que podemos hacer, es decir en qué momento empezamos a interesarnos en lo que pasa, y en ese momento vamos a decir que nuestro tiempo es igual a cero, o sea, es nuestro instante inicial. Nuestro instante inicial, vamos a poner un cero y decir, bueno, ahora el tiempo es cero. A partir de ahí empieza el tiempo a correr. Es como que agarramos un cronómetro, apretamos el start y empieza a correr el tiempo. Y después, cuando ya no nos interesa más analizar, lo detenemos y nos fijamos qué está pasando o dónde están las cosas en cada momento. Entonces, cuando nosotros hacemos esta correspondencia de subíndices, la F en ambos subíndices implica que estamos hablando de la posición en este instante y a diferencia de esto, que también están relacionados. Cuando usamos los mismos subíndices, en estos dos casos, son posiciones que están relacionadas con el tiempo, o sea, que esto significa que esta es la posición en la que estaba en este momento y esta es la posición en la que estaba en este momento. Esto de acá, en una fórmula tan sencilla y elemental como la que estamos recién analizando, que es la de la velocidad, parece tonto, pero cuando los problemas empiezan a complicarse y tenemos que aprender a describir lo que está sucediendo, es algo que tenemos que aprender a relacionar y aprender a plantear correctamente. O sea, nosotros tenemos que, como punto de partida, nunca perder de vista que nuestras posiciones están en correspondencia con determinados instantes que están vinculados, ¿sí? Entonces, este par de valores entre una posición y un instante en el cual estábamos en esa posición, se lo suele denominar también evento. ¿Sí? Entonces un evento es un par de valores, le decimos la posición en la cual yo estaba en determinado momento. ¿Sí? Entonces en este momento tenemos dos momentos de interés, al principio y al final de nuestro movimiento. Nuestros momentos de interés son al principio, que está caracterizado por el tiempo inicial y la posición en la cual yo estaba en ese tiempo, y al final, que es cuando yo ya me interesa analizar qué es lo que está pasando, que es dónde estaba, en qué momento. ¿Sí? Entonces, estos dos eventos se relacionan a través de esta fórmula con sus valores, donde la vinculación entre estas dos cosas es lo que nosotros vamos a llamar velocidad. ¿Sí? Y entonces, en función de qué tan rápido yo me moví, si yo digo, bueno, fue el instante en el cual yo empiezo a medir las cosas, es el instante cero, muchas veces el instante inicial se lo suele no considerar porque decimos que es el momento en el cual yo empiezo a analizar el movimiento. ¿Sí? Pero no se malacostumbren a decir que esto es siempre cero, porque no siempre empezamos a analizar el movimiento desde el instante igual a cero. ¿Sí? Pero esta fórmula, si la hacemos así, básicamente termina siendo que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad
por el tiempo en el cual yo me moví, que esto, si este instante era 0, muchas veces se le escribe directamente así. No se malacostumbren a ver esta fórmula, nunca, por más que la utilicen así, nunca se olviden que el tiempo en realidad es un intervalo de tiempo, un intervalo de tiempo es un delta es una diferencia, o sea, una resta entre dos instantes, el instante inicial y el instante final. El instante inicial es el instante en el cual yo estaba en la posición inicial, y el instante final es el instante en el cual yo voy a estar en la posición final. ¿Sí? El instante inicial, a veces por conveniencia, y sobre todo cuando analizamos el comportamiento de una sola partícula o de un solo objeto, muchas veces es el instante 0, porque es el momento en el cual yo pongo en funcionamiento el reloj. ¿Sí? Pero a veces los tiempos son, bueno, yo estaba a las 3 de la tarde acá y a las 3:15 estaba acá. ¿Sí? Entonces ya no puedo poner un 0 directamente acá, sino que lo que realmente importa es la diferencia de tiempo, o sea, el intervalo de tiempo que transcurre en el momento en el cual yo hago cierto desplazamiento. Una vez dicho eso, yo puedo, voy a dejar por acá la primera fórmula importante, que es la velocidad es un desplazamiento en función del tiempo. Y una segunda fórmula importante, que es decir que la posición final es la posición inicial más la velocidad en función del tiempo. De esta fórmula que tenemos acá, nosotros podemos empezar a trabajar con una forma como si fuera una caja negra para poder predecir las cosas. Esta fórmula es la posición en función del tiempo, que se la suele denominar ecuación horaria, a esta ecuación que está acá. La ecuación horaria es importante porque yo puedo tener una tabla de valores y digo, bueno, en el instante 0 yo estaba en la posición inicial, 0, en el instante 1 yo estaba en la posición 2, en el instante 2, si yo me muevo con la misma velocidad voy a estar en la posición 4, y si yo quiero saber en qué posición estaba en el instante 7,5, yo necesito utilizar esta fórmula sabiendo el instante en el cual yo estaba y cualquier otro instante de referencia. Entonces yo, por ejemplo, sabiendo estos valores, yo puedo decir que mi velocidad, vamos a considerar por ejemplo estos dos valores, es 4 menos 2, 4 metros, menos 2 metros, menos 2 segundos. Esto me da 2 metros sobre 1 segundo, o lo que es lo mismo decir 2 metros por segundo. Si esta velocidad se mantiene constante, ya vamos a ver que no siempre es así, pero nuestros primeros casos van a ser como si esta velocidad no cambiara a lo largo del tiempo. Lo que en los libros, malos libros de física, se lo suele conocer como MRU. No pienso escribir esa sigla, es una porquería, que se acostumbren a memorizar letras para poder rememorizar conceptos. Pero bueno, en los libros horribles de física esto lo van a encontrar como MRU, en algunos apuntes de profesores haraganes para poder expresar conceptos, también se van a encontrar con que esto se lo suele denominar MRU. Nosotros vamos a hablar de velocidad como un concepto de cómo se mueven las cosas, y en el caso de que esa velocidad no cambie, vamos a mencionarlo como una velocidad constante. Pero bueno, muchos vienen de escuelas secundarias donde posiblemente hayan visto algo de física, y bueno, van a haber visto como MRU. El MRU, movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que la velocidad no cambia. Si la velocidad no cambia, yo para poder determinar en dónde voy a estar en determinado instante, mi problema ahora pasa a ser, bueno, ¿dónde voy a estar? Esta pasa a ser mi incógnita en determinado momento. Entonces, yo tengo esta fórmula, donde ahora yo conozco mi velocidad, y para poder saber dónde voy a estar en determinado momento, conociendo esta
velocidad, tengo que elegir un momento conocido. Es decir, en tal momento anterior yo estaba en tal lugar. ¿Sí? Este momento conocido puede ser el momento 0 o puede ser cualquier momento. Claro. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que en el momento 2 yo estaba en la posición 4, con lo cual esto es la posición 2 y esto es mi posición 4. ¿Sí? Y si yo quiero saber dónde estoy en el momento 7,5, mi única incógnita acá es poder darle valores acá a mi 7,5. Entonces yo de esta forma, yo sé que esto se transforma en, yo estaba en la posición 4, me muevo a 2 metros por segundo entre los instantes 7,5 y 2. ¿Sí? Entonces esta diferencia, que me da 5,5, multiplicada por 2 me da 11, más 4 me da 15. Que es la posición en la cual yo voy a estar en el instante 7,5. ¿Sí? Si yo en vez de tomar el instante de referencia 2,4, que fue el que elegí acá, hubiera elegido el instante 0,0, esta fórmula, acá en vez de poner 2 se pone 0, acá en vez de poner 4 se pone 0, porque el instante no es más 2,4, que se correspondía a 2,4, sino que ahora es 0,0, o sea 0, 0. La velocidad sigue siendo la misma, el instante que yo quiero saber sigue siendo el mismo, por lo tanto nuestra fórmula ahora se reemplaza que en vez de 4 acá va un 0 y en vez de 2 acá va un 0, y esto significa 2 por 7,5, ¿sí? Que es 15, más 0, siguen siendo los mismos 15 metros que teníamos antes. ¿Sí? Entonces, si bien este cálculo parece tonto, la manera de analizar este problema depende del momento en el cual yo considero y de los valores en los cuales están pasando. Ya vengo. Entonces, fíjense que el resultado al cual yo llego es el mismo, tiene que ser el mismo, estoy describiendo el mismo problema. ¿Sí? Entonces, mi problema es, ¿dónde voy a estar yo en el momento 7,5? Conociendo yo que me muevo a 2 metros por segundo, cosa que yo pude haber determinado, puedo tenerlo como dato o haberlo determinado de información anterior, ¿sí? En este caso, posiciones en el cual yo estaba en determinados instantes. Y una vez que yo tenga ese dato, que es la velocidad, y un lugar en el cual yo estaba en determinado momento, cualquier lugar, en cualquier momento, pero tiene que ser un evento específico, o sea, estos dos datos no puedo usar estos datos cruzados, sino que tienen que ser la posición en el momento adecuado, yo voy a llegar a poder predecir la posición en la cual yo me encuentro. Estoy describiendo qué es lo que ocurre con mi partícula y puedo predecir dónde va a estar simplemente con esta información, que es la ecuación horaria. Entonces, de esta ecuación de concepto de velocidad, este es el concepto, es una distancia recorrida en función de un tiempo. Yo puedo encontrar esta ecuación que me dice, básicamente es la posición en función del tiempo. Para eso yo necesito conocer un momento, una posición conocida, un determinado momento conocido, y la velocidad que yo tengo. Y también se puede realizar una gráfica donde en esta gráfica yo voy a graficar la posición en metros en el eje vertical y el tiempo que transcurre en segundos en el eje horizontal. Y en esta gráfica yo voy poniendo puntos que van a ir representando mis eventos. ¿Sí? Entonces yo sabía que en el instante 0 yo estaba en la posición 0, en el instante 1 yo estaba en la posición 2, en el instante 2 yo estaba en la posición 4
que son datos conocidos o eventos conocidos. ¿Sí? Fíjense que cada punto tiene dos coordenadas. Una es la coordenada horizontal, que es el tiempo se lo representa en la coordenada horizontal porque ya habíamos dicho que no tenemos control, entonces el tiempo avanza de manera independientemente de lo que nosotros hagamos, el tiempo va a transcurrir y va a siempre ir aumentando mi tiempo. Y la posición va a ser simplemente una cuestión de observación, o sea, yo observo que la posición de la partícula o el objeto que estoy analizando va a estar en determinado lugar en determinado momento. Si la velocidad, nosotros vamos a analizar primero lo que pasa con estos eventos sin hacer más nada. Nosotros dijimos que la velocidad la determinamos como una diferencia de posiciones dividido una diferencia de instantes o un tiempo transcurrido, o sea, un desplazamiento dividido un intervalo de tiempo. Este desplazamiento yo lo analizo de acuerdo a la diferencia de las posiciones que yo tengo, ¿sí? Entonces yo tengo acá una posición 2 y acá una posición 1, y entonces mi delta x, que es x2 menos x1, es simplemente los valores en los cuales yo tengo. X2 en este caso es 4 y x1 es 2, entonces mi delta x en este caso es 2. Como estos son los puntos que estoy analizando, que son los que tienen las posiciones que yo estoy mirando, en este mismo diferencia de intervalos, mi intervalo de tiempo yo lo voy a medir en el eje horizontal, donde acá yo voy a tener una diferencia de tiempo entre mis dos valores, donde yo tengo que en el instante 4 yo estaba en la posición 4 yo pasé en la posición 4 cuando estaba en el instante 2, y en el instante 1 yo estaba en la posición 2, entonces este de delta t es 2 menos 1, o sea, un segundo, son metros. Entonces, si yo sé que la velocidad se va a mover siempre de manera constante, ¿esto qué quiere decir? Que la proporción que hay entre delta x y delta t va a ser siempre la misma. ¿Sí? Vamos a suponer que esto es constante, ¿no? Si esta relación es siempre la misma, lo que yo voy a poder encontrar es que en diferentes intervalos de tiempo cualquiera, o sea, yo voy a tener otro delta t acá, que va a ser el mismo, y voy a hacer muchos delta t, donde todos van a medir lo mismo, ¿sí? Como yo tengo que la velocidad es siempre la misma, y los delta t son siempre los mismos, que valen siempre 1, en este caso en particular, entonces mis delta x van a ser siempre 2. ¿Sí? Entonces, en función de eso, yo para el siguiente delta t, poder saber dónde estoy, necesito sumar un delta x que va a ser igual al delta x que tenía acá. Entonces, mi punto va a estar, y así, bueno, acá se me acabó el pizarrón, pero todos van a estar dados el mismo crecimiento, en el mismo paso o transcurso del tiempo. Esta proporción es la misma, también, si yo la hago con intervalos de tiempo diferentes, porque si esto vale siempre lo mismo, si esto es más grande, esto también es más grande en la misma proporción. ¿Sí? O sea, si yo tengo un delta t mayor, voy a tener un delta x mayor. Si tengo un delta t menor, voy a tener un delta x menor. Parece tonto, pero es la forma de poder comprobar que si yo en vez de tomar el intervalo de delta t de 1, lo tomo por ejemplo un intervalo de delta t de 2, y analizo qué pasa con mis delta x, entre estos dos intervalos, yo tengo un delta x más grande. Y bueno, acá no me entra el pizarrón, pero yo tendría que representar un puntito más o menos por acá para poder encontrar el siguiente punto. Y lo mismo si yo considero intervalos más chiquititos. Y la única manera en la cual esto se cumple para todos los puntos intermedios es que todos estos puntos estén unidos por medio de una línea recta en la gráfica. Donde la recta que tengo acá en la gráfica
intervalo de tiempo y encontrar cualquier desplazamiento que yo tengo en ese intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, en esta gráfica acá, yo puedo ver dónde estaba en cada momento, o sea, dónde estaba en cada momento es una relación de acuerdo a los puntos de la gráfica. ¿Sí? Esto yo estaba acá en este momento, bueno, que no sé cuál es, pero pónganle 1,6 o 1,7, por ahí no importa, ¿sí? Es un momento completamente arbitrario, y yo estaba en la posición que estaba acá, y determinado momento después yo estoy en otro lugar donde, para poder saber dónde estoy, me fijo en la gráfica, el instante y la posición, donde mi desplazamiento es la diferencia entre las dos posiciones y mi intervalo de tiempo es la diferencia entre los dos instantes. Entonces, cualquiera sea mi desplazamiento y el intervalo que transcurre en ese desplazamiento, si yo me muevo a determinada velocidad, me va a dar la misma velocidad. Porque la proporción tiene que ser la misma si yo me muevo con una velocidad constante. Entonces, cuando yo me muevo con una velocidad constante, lo que nosotros vamos a encontrar en estas gráficas de la posición en función del tiempo, donde voy a borrar un poquito todo esto para que quede un poquito más limpio todo lo que estoy haciendo. Vamos a borrar todo. Tiene que ser un gráfico más grande. Es que cuando algo se mueve con velocidad constante, sus movimientos van a ser graficados siempre con líneas rectas. ¿Sí? ¿Por qué son líneas rectas? Porque la línea recta es la línea en la cual no importa cuál sea el intervalo considerado y la distancia recorrida, la proporción entre estos intervalos y estos desplazamientos va a ser siempre la misma, que es la velocidad a la cual yo me estoy moviendo. ¿Sí? Fíjense qué pasaría si yo me moviera más rápido. Si yo me moviera más rápido, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que yo estoy acá moviéndome más rápido en este punto. Si yo me muevo más rápido, lo que va a suceder en determinado momento es que en el mismo tiempo yo voy a recorrer una distancia mayor, porque me muevo más rápido. Por lo tanto, si yo voy a analizar lo que pasa en determinado intervalo de tiempo, habíamos visto que lo tenemos acá, en uno de los puntos, o sea, con cierta velocidad yo estaba acá, si me muevo más rápido, voy a haber recorrido una distancia mayor, o sea, voy a haber tenido un delta X más grande, por ejemplo acá. Entonces mi delta X, que ahora es más grande que el que yo tenía antes, para poder moverme siempre a esa misma velocidad, tengo que moverme con una línea recta. La línea recta va a tener una inclinación mayor. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una inclinación mayor, quiere decir que me muevo con mayor velocidad. Si yo estoy detenido o quieto, o sea, sin moverme, a lo largo del tiempo voy a estar siempre en el mismo lugar. Entonces yo voy a estar, supónganse, en determinado lugar, cualquiera, el tiempo pasa y mi posición va a ser siempre la misma, independientemente de cuál sea el tiempo que pase. Entonces yo paso determinado tiempo, yo voy a estar siempre en el mismo lugar, que es la posición en la cual yo estoy. Entonces, si yo estoy determinado siempre sin moverme, mi recta que indica cómo me muevo yo va a ser una recta horizontal. Una recta horizontal significa que la velocidad es cero porque yo no me muevo. Estoy siempre en el mismo lugar.
yo con esta gráfica puedo rápidamente, a golpe de vista, darme cuenta si me muevo despacio, si me muevo rápido o si estoy quieto. ¿Sí? Si yo, en vez de ir para adelante, voy para atrás, lo que voy a encontrar son rectas que, en vez de ir para arriba, van para abajo, porque a medida que avanza el tiempo, mi posición disminuye de acuerdo a lo que yo determiné que era positivo al principio de todo este análisis. ¿Sí? Entonces, ustedes en una gráfica de posición-tiempo, cuando yo me muevo con velocidad constante, vamos a encontrar con que esos movimientos van a ser representados siempre con líneas rectas, y la inclinación que tenga esa línea me va a dar una idea de qué tan rápido me estoy moviendo. O sea, cuando tengo una velocidad muy alta, voy a tener una inclinación muy alta. Cuando tengo una velocidad baja, a lo mejor casi me muevo, voy a tener una inclinación muy bajita. Si estoy retrocediendo, la inclinación va a ir hacia atrás. A lo mejor si estoy retrocediendo muy rápido, tengo una inclinación muy rápida, o sea, mucha inclinación hacia abajo. Si tengo una inclinación más o menos, fíjense que acá voy muy rápido para acá voy no tan rápido para abajo, etc. Pero todos estos movimientos en los cuales la velocidad no cambia, lo que se representa porque mi proporción entre los desplazamientos y los intervalos en los que ocurren esos desplazamientos son siempre los mismos, independientemente de que esto sea distinto que esto, y esto va a ser distinto que esto, la proporción que hay entre los dos, o sea, el cociente, va a ser siempre el mismo. ¿Sí? Y entonces por eso es que nuestras gráficas siempre se ven representadas como líneas rectas. Bueno, vamos a analizar diferentes problemas. Acá yo les voy a pasar después una guía de ejercicios donde ya pueden empezar a hacer algunos de esos ejercicios. La guía está pensada para temas más avanzados dentro de esta misma unidad. Pero ustedes ya pueden ir haciendo los primeros ejercicios que les voy a pasar más tarde por el grupo de WhatsApp. Ya hicimos un ejemplito cuando estábamos explicando el concepto de velocidad. Lo que nosotros estamos describiendo fueron dos cosas. Primero, para ir haciendo un pequeño repaso, es el concepto de velocidad. El concepto de velocidad mide qué tan rápido un objeto, una partícula en este caso, cambia de posición. ¿Sí? Eso va a considerarse como un cociente entre el desplazamiento que tengo, o sea, ese cambio de posición, y el tiempo que transcurre entre las dos posiciones que yo estoy estudiando. ¿Sí? Cuando el desplazamiento es muy grande, en un intervalo de tiempo igual, yo voy a tener una velocidad rápida. Cuando tengo poco desplazamiento, voy a tener una velocidad despacio. Recuerden que la velocidad es un vector, esto se va a representar poniéndole una pequeña flechita arriba de la letra. ¿Sí? Lo mismo sucede con el desplazamiento, que también es un vector. El tiempo no es un vector, porque el tiempo siempre transcurre de manera, de acuerdo a lo que dice la física clásica, de manera constante e inexorable hacia adelante, y entonces es simplemente un número que dice, bueno, pasaron 3 segundos, no podemos ir hacia atrás en el tiempo, por más que la ciencia ficción intente hacernos creer lo contrario, siempre avanzamos en el tiempo. Y entonces por eso es que no necesitamos tener una dirección de movimiento del tiempo, y en este caso el tiempo se lo considera una escalar. ¿Sí? En otras materias van a ver con las operaciones entre vectores y escalares, concretamente en álgebra. Nosotros por ahí en algún momento vamos a hacer algún pequeño repaso si hace falta, pero cuando yo divido un vector con un escalar, el resultado que obtengo es otro vector que tiene la misma dirección y sentido, o sea, es algo que este número sea negativo, que el vector original. Entonces, los vectores de desplazamiento y velocidad son vectores que están en la misma recta de acción y apuntando hacia el mismo lugar. O sea, si yo me muevo en esta dirección, entre esta posición y esta, mi velocidad va a estar representada en la misma recta. ¿Sí? Dejemos esto por
le queda poca batería, pero se puso rojo. Bueno, esta fórmula que dijimos que es la definición de velocidad, es una de las pocas fórmulas que ustedes van a tener que de alguna forma recordar a la hora de trabajar. Yo cuando trabajo, a la hora de evaluarlo, cosa que va a suceder recién después de que levantemos la cuarentena, más o menos en el año 2023 o el 2024, al ritmo que vamos. Pero bueno, en algún momento yo les voy a tomar algún examen y en ese momento de los exámenes que les voy a tomar van a poder tener con ustedes cualquier material de consulta. O sea, son exámenes a carpeta abierta los que van a tener cuando yo les haga esa evaluación. Pero la definición de velocidad es una fórmula que se la van a tener, que básicamente es un concepto que les va a quedar grabado a lo largo del tiempo de sus vidas como profesionales. O sea, siempre van a saber qué quiere decir lo que es velocidad. Y es esta definición. Es un desplazamiento en función de el tiempo en el cual demoro en hacer ese desplazamiento. De esta definición yo encuentro acá una posición cualquiera, puedo despejar esto de muchas maneras. O sea, ustedes cuando trabajan en un problema van a tener datos. Los datos son la información con la cual ustedes cuentan y las incógnitas son las cosas que ustedes tienen que determinar a partir de esa información original. Los problemas muchas veces tienen ciertos datos y la fórmula es directa porque pongo los datos en la fórmula como está y encuentro el valor que quiero, pero a veces el problema es al revés. Por ejemplo, si yo les digo, estaba en la posición 10, o sea, me muevo con velocidad 3 metros por segundo y en el instante 2 yo estaba en la posición 5, ¿en qué momento voy a estar en la posición 8? ¿Sí? Entonces la pregunta que les estoy preguntando no es dónde estoy, sino cuándo voy a estar en determinado lugar. O le puedo dar, por ejemplo, las dos posiciones donde estoy en cada momento, ¿sí? Y ustedes tienen que determinar con qué velocidad me muevo, o pueden saber en la posición y el momento en el cual estuvieron y quieren saber en el tiempo atrás desde dónde salieron o en qué momento salieron de determinado lugar. ¿Sí? Entonces todas esas cosas son relaciones en función de la información que ustedes tienen para poder encontrar lo que ustedes quieren saber y qué datos no tienen, y por eso es que tienen que aprender a relacionar la información con estas pequeñas formulitas sencillas de trabajo para analizar los problemas. El siguiente concepto que vimos recién es que cuando esta velocidad no cambia, no voy a escribir MRU, no me obliguen, sí, déjenlo eso para los libros berretas. La velocidad constante implica que la velocidad va a ser un parámetro, pero esta velocidad más adelante vamos a ver que también puede cambiar. Hay otro concepto muy importante. Recuerden que la física es una ciencia experimental. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, para poder describir lo que sucede, yo tengo que observar lo que está pasando, y esa observación, en función de esa observación, yo saco observaciones o describo lo que está pasando. O sea, yo para poder determinar la velocidad, yo necesito conocer una distancia recorrida, para lo cual tengo que determinar dos posiciones observando cada lugar que está cada una de las cosas, y un tiempo transcurrido entre esas dos observaciones. ¿Sí? Entonces yo tengo que medir las dos cosas, tengo que medir la posición inicial, la final, y por lo tanto la diferencia entre las dos posiciones, y además el tiempo que está transcurriendo entre esas mediciones. ¿Sí? Y entonces en función de esas dos mediciones que yo hago, por un lado la posición y por otro lado el tiempo, yo hago el cociente y encuentro lo que es mi velocidad. Ahora, si yo me muevo con velocidad constante, ese problema parece trivial, o sea, yo da lo mismo cualquier cosa que yo mida como posiciones, porque básicamente yo ya hago las mediciones y ya encuentro. Pero si yo lo único que tengo como información son solamente la posición en la cual yo estaba en cierto instante, y en cierto otro instante cualquiera, yo con esta información sola no puedo obtener datos precisos como decir, bueno, en tal otro instante voy a estar en tal lugar, o en tal otro instante voy a estar en tal lugar. Simplemente voy a hacer una predicción
asumiendo que la velocidad es constante, pero la velocidad en el medio pudo no haber sido constante. ¿Sí? O sea, yo me puedo haber movido muy rápido y después despacito, ¿sí? Y llegar al mismo lugar, como ser, por ejemplo, conocen la fábula de la liebre y la tortuga. ¿Sí? La liebre y la tortuga saben que corrieron una carrera, ¿sí? Donde la liebre, obviamente, todo el mundo sabe que es mucho más rápida que la tortuga, y la liebre en determinado momento se dijo, bueno, la tortuga le gano caminando si quiero, porque no hay manera de que la tortuga me pueda ganar, y se tiró a dormir una siesta y observando el paisaje, y se quedó dormida, y la tortuga siguió avanzando despacito, 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 y llegó antes que la liebre. Esa es la fábula que todos conocemos, ¿sí? O sea, no se duermen en los laureles, la tortuga les va a ganar. O sea, estudien. Pero la tortuga puede haber estado caminando, ¿sí? Mientras la liebre dormía, ¿sí? Y pasó caminando la tortuga, y la liebre avanzó muy rápidamente en este primer tramo, se quedó durmiendo 2 horas, y a lo mejor después fue muy rápidamente hasta acá, y acá estaba la línea de llegada, donde la tortuga llegó primero, y la liebre demoró en llegar. Y si cuando yo tengo que determinar quién fue más rápido, con esta información yo voy a decir la tortuga fue más rápida. Lo que yo estoy observando en esta forma son simplemente 2 informaciones, o sea, la tortuga y la liebre en este momento estaban las 2 juntas en el instante inicial cuando arrancó la carrera, y en determinado momento la tortuga llegó a la posición de interés, o sea, la llegada, en determinado instante, y la tortuga fue a una velocidad donde va a ser el delta X tortuga sobre el delta tiempo de la tortuga. ¿Sí? Y la liebre, yo no sé qué hizo en el medio, si se confundió de camino, si se quedó dormida, si se lastimó una pata, o lo que sea que haya pasado con la pobre liebre. El asunto es que la liebre llegó mucho después, y la velocidad de la liebre, donde obviamente estas 2 distancias son las mismas porque es la distancia del recorrido, pero el tiempo de la liebre es mayor que el tiempo de la tortuga. Y uno puede decir, bueno, la liebre, ¿dónde estaba en determinado momento? No lo puedo saber, porque la liebre se puede haber quedado dormida. Yo sé que llegó en determinada hora, pero no sé qué pasó en el medio. Y la tortuga, a lo mejor fue un ritmo constante y puedo llegar a con mayor precisión decir dónde estaba en cada momento, porque la tortuga se movió siempre a la misma velocidad. Entonces, con la información de los 2 puntos iniciales y finales, la conclusión que yo tengo que sacar de acá es que lo único que yo puedo decir solamente es eso. ¿Dónde estaba en determinado momento y dónde está en otro momento determinado? Y la velocidad que voy a medir de esta manera, la voy a llamar velocidad promedio. ¿Sí? Porque es el tiempo, va a depender del tiempo que me demora en pasar de un punto a otro, ¿sí? Y la distancia que yo recorro en ese tiempo. ¿Qué pasó en el medio? Es algo que yo no puedo saber, así con esa sola información. Pero la fórmula de velocidad promedio es la misma, vamos a llamar velocidad media, que la definición de velocidad. O sea, yo para poder saber cuál es la velocidad media que tuvo la liebre o la velocidad media que tuvo la tortuga, yo lo que tengo que conocer es qué distancia hay entre los 2 puntos, a qué hora salieron y a qué hora llegaron. ¿Sí? Entonces, conozco la distancia y conozco el tiempo que me demora recorrer esa distancia. ¿Sí? Esta velocidad en el medio pudo haber cambiado. Pudo haberse ido muy rápido como la liebre, transformarse en una velocidad 0 cuando se acostó a dormir y después volver a ir ido muy rápido. O puede haber sido siempre la misma como la tortuga, que fue siempre el mismo paso, pero siempre constante y siempre la misma velocidad. ¿Sí? Entonces, observando los 2 comportamientos, yo no puedo decir lo que pasa en el medio. Yo solamente sé que lo que voy acá es lo que encuentro acá. En función de esto, si la velocidad fuera constante, yo podría determinar dónde voy a estar en determinado momento, o en qué momento voy a estar en determinado lugar.
Pero no puedo contestar una pregunta como decir a qué velocidad iba yo cuando pasé, qué sé yo, por la piedra que estaba acá. ¿Sí? Bueno, este concepto de a qué velocidad voy yo en determinado momento lo vamos a analizar en la clase que viene, porque la explicación es bastante matemática y compleja, ¿sí? Así que vamos a ir cerrando la clase con estos dos conceptos, o sea, definición de velocidad, ecuación de la posición en función del tiempo. La velocidad constante y la velocidad media, todas, también con su definición, Quedan 25 segundos. todas tienen la misma fórmula, que es delta x sobre delta t. Cerramos acá la clase, nos vemos en la próxima clase, que va a ser el lunes que viene, y les dejo en contacto con el grupo de WhatsApp para el